Es tremendo lo que revela la Biblia con respecto al sistema de la iglesia falsa y pagana que se casará con el anticristo. Así como el Señor se va a casar con la novia, también la iglesia falsa y pagana se va a casar con el anticristo, que muy pronto está por revelarse en el mundo. Y eso es lo más grande, que la Biblia nos anuncia los acontecimientos antes de que sucedan. Que eso es lo extraordinario de la Biblia, lo extraordinario del Dios que nosotros adoramos, bendecimos, exaltamos. Porque como dijo Pablo, dioses hay un montón, ¿verdad? Hay muchos dioses, dice, y señores, pero hay uno que sobresale sobre todos ellos. Y es el que nos conduce a la justicia, nos conduce a la paz, nos conduce a la felicidad, nos conduce a la libertad, nos conduce a una gracia extraordinaria y maravillosa. Es decir, no es un Dios que realmente lleva a la gente incluso hasta trastornarse mentalmente. Por eso vemos nosotros un montón de cosas en el mundo y un montón de sectas y un montón de religiones que a veces uno dice, ¿cuál será la verdad? Porque hay tanto. Yo creo que la verdad se va revelando a través de los acontecimientos que nosotros vamos viendo y de cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia falsa y apóstata, que es la que más se mira y la que habla la Biblia, es la que va a darle lugar verdaderamente al anticristo. Y es tremendo cuando uno lo examina. Claro, el verdadero surgimiento de esta iglesia falsa y pagana se dice porque creen en más de un Dios. Por eso se le llama de esa manera. Y sabemos nosotros que, hermanos, la iglesia de Roma, que lo habla la palabra del Señor por revelación, podemos ver que es la que tiene ese matiz. La iglesia pagana, que cree en varios dioses, se va a manifestar en su totalidad después que la iglesia verdadera sea arrebatada. Cuando la iglesia novia de Cristo sea arrebatada, ahí es donde el anticristo va a necesitar a la iglesia falsa. ¿Por qué? Porque si no va a ser un gran problema porque el anticristo, que va a dar a luz el orden mundial, ese líder impresionante que está a punto de aparecer, ¿verdad? Necesita realmente el orden político, necesita la economía y necesita la religión. O sea, esos tres poderes sí o sí son los que van a hacer el empuje total al cambio total del mundo. Eso téngalo por seguro que va a ser así. Bueno, el hecho está que estamos viendo claramente. Aquellos que vinieron el domingo pasado o oyeron ya ese mensaje que hablamos la vez pasada, se dan cuenta que estamos al borde de que, hermano, se establezca el orden mundial. Es decir, falta un tiempito nada más que pare esta pandemia, de seguro, y entonces, como dice ese rótulo, ¿no?, que le mostramos. Ahora, la iglesia verdadera tiene sus características y doctrinas basadas en la Biblia. Ahí es donde están todas las características de la iglesia verdadera, y también la Biblia menciona cómo va a ser el desarrollo de todo el fin de todas las cosas. El hecho está que esa es la seguridad que tenemos aquellos que estudiamos la Biblia. Esa seguridad es porque si usted estudia la Biblia acorde a como el Señor quiere que la estudie, primeramente debe de convertirse, porque si no se convierte solo va a ser letra nada más, conocimiento, y va a razonar mucho. Uno razona mucho. Cuando yo leía la Biblia, cuando no tenía a Cristo en mi corazón, y razonaba mucho, no me importaba, porque la leía fumando marihuana, por ejemplo. Entonces no tenía ni siquiera noción.
Pero cuando uno lee la Biblia ya sumergido al Espíritu Santo y la lee completa, porque el punto para recibir revelación de parte del Señor, uno debe de empaparse de la Biblia, meterse con ella, para que de esa manera uno pueda ver la realidad de todo lo que va a venir. Porque si nosotros no leemos la palabra en su totalidad, no vamos a tener rema del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, claramente dice, no te preocupes de lo que vas a hablar, ni de lo que vas a decir, porque yo te voy a recordar lo que tú has leído. Ahora, si yo no he leído, no, el Espíritu no tiene de dónde agarrar, ¿entiendes? No tiene, por lo tanto, no puedes tú extraer, o el Espíritu no puede extraer porque dice, no, aquí no hay nada, no puedo extraer. Pero cuando uno tiene empapado de la Biblia junto con la comunión con el Espíritu Santo, entonces ahí puede entender a plenitud las cosas. Si no, no las puede entender, porque esto no se va a entender naturalmente, porque naturalmente uno es como que la palabra a veces se contradice en sí, pero en realidad no se contradice. Y lo más grande de esto es que cuando tú tienes revelación, entonces cobra sentido la Biblia, cobra sentido la palabra. Como hoy, por ejemplo, mire cómo vamos a descubrir lo que está sucediendo. Mire qué tremendo esto. Le explico esto para que usted vaya a entender cómo es. Entonces, la iglesia falsa, pagana y apóstata también tiene sus características y doctrinas, pero ellos están basados en preceptos plenamente humanos. Que eso es lo que nosotros vemos claramente hoy, con claridad. Claro, tiene matices de índole religioso como máscara para atraer a todo aquel que profesa una vida espiritual de cualquier índole. Eso es lo que tiene la iglesia falsa. Lo bueno es que la Biblia advierte de cómo será la iglesia pagana y falsa que se va a casar con el anticristo. La Biblia habla acerca de eso, porque es tan claro, es tan evidente hacia dónde estamos yendo. Es muy evidente hacia dónde nos están llevando, hacia dónde, mejor dicho, están llevando al mundo. Es muy evidente, no hay, sería muy, lógicamente, no querer entender, comprender, no querer evaluar a la luz de la Biblia los acontecimientos cuando la Biblia en el 80% de las profecías está cumplido. O sea, y eso es grandioso. Eso nos transmite algo que debemos de analizar, de ver. Si queremos verlo desde el punto de vista natural, bueno, analicémoslo. Porque aquellos que tenemos un poco de conocimiento, es muy claro lo que está sucediendo. Lo bueno es que la Biblia advierte eso. Aparte, describe la Biblia el poderío que tendrá la iglesia falsa que se va a casar con el anticristo en la tribulación. Ahí lo demuestra. Vamos a verlo un poco. Vamos a ir entrando en materia. Capítulo 17, versículo 3 del 3 al 5. Dice así. Capítulo 17, del 3 al 5. Dice, y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia, oiga, escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso nos habla de reyes, nos habla de países unidos que tienen reino, ¿no? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. ¿Oyó? Quiere decir, algo oculto, algo que no es revelado a menos que el Espíritu Santo lo revele. Eso significa un misterio, es algo que está oculto, que no se puede ver a menos
que el Espíritu Santo te lo muestre. Repito, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Oyó? La madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Wow, qué tremendo, ¿no? Cuando uno mira esa escena, lógicamente aquí está hablando de la Babilonia religiosa, porque está la Babilonia económica, está la Babilonia política, como 7 Babilonias que hay. Pero hay una, la potestad, la mera, que se llama la maldad, que es la que puso bases en la tierra para que de esa manera ejercer su poderío, ¿verdad? Note que habla de una mujer, tremendo, sí, una potestad impresionante. Pero note, la madre, esto quiere decir que la madre de todas las religiones falsas y satánicas del mundo, porque desde ahí es donde parte todo. Lo más tremendo es que la iglesia falsa hoy es un sistema que profesa aparentemente un sistema espiritual de unidad y de la paz mundial. Lo tremendo es que mucha iglesia verdadera está cayendo allí porque está siendo llevada por falta de espiritualidad y por falta de comunión con el Espíritu Santo. Muchos están cayendo allí y iglesia verdadera está metiéndose en sus urbes. Por eso es que la Biblia dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, porque de allí es donde el Señor va a sacar en la tribulación, va a sacar a muchos hijos de Dios que se han mezclado por no realmente tener esa comunión con el Espíritu Santo. Recuerden que a usted le han dado el Espíritu Santo. Desde que se convierte le dieron el Espíritu Santo. Fíjese lo que le dieron. Le dieron el Espíritu Santo. Por ende le dieron a usted los dones del Espíritu, los 9 dones: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, profecía, todos los 9 dones. Luego le pusieron a usted y a mí, nos pusieron el fruto del Espíritu, que son 9 partes: amor, gozo, paz, lo que ya sabemos, las 9 partes del Espíritu están ahí. Aparte de eso, ¿verdad?, le pusieron el misterio de la fe, porque la fe es un misterio. Es decir, esa fe no es una fe que se aprende en la universidad, en la escuela o en un libro. No, eso no se aprende ahí. Eso le pusieron a usted acá, pero es responsabilidad suya si usted la hace crecer o no. O sea, no es que la fe va a multiplicarse si yo verdaderamente me quedo ahí sentado, anulado, o no creo. Entonces no, la fe no puede funcionar si yo no creo en eso, porque la fe es algo ilógico, algo raro, es algo, para que usted me pueda entender, le estoy diciendo eso, es algo que para la mente humana dice: no puede ser. No puede ser que así trabaje la fe. Pero la fe de Dios trabaja así, porque esa fe viene directa de Dios y se la deposita al hombre para que el hombre pueda ejercerla y multiplicarla. Por eso es que en alguna ocasión los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe, porque se me es difícil creerla, pero aumentanos la fe. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque no es algo de este mundo, pues. Aquellos que hemos vivido por fe, vivimos por fe y hemos visto por fe un montón de cosas, porque lo lindo, ¿sabe qué es del Evangelio? Lo lindo es que experimentes cosas extraordinarias a medida de que tú te desarrollas en el Evangelio. Y eso te hace decir: la de plano, sí, Señor, tenés razón. Porque todos venimos de alguna manera, venimos dudando ciertas cosas, pensando que será así o no será así. ¿Será que este Dios cambia, transforma? Bueno, al menos yo le dije así. Pero metí mi corazón entero, innegablemente, porque si no meto mi corazón entero tampoco hubiera sucedido nada. Yo le dije: Señor, si tú cambias verdaderamente y transformas la vida del hombre, yo quiero que me transformes a mí.
Entonces sentí que el Señor como que me dijo, bueno, ¿querés que te transforme? Métete con todo tu corazón. Y desde ese día que yo le dije esas palabras, hasta este día, no dejé de leer la Biblia. Y le he leído varias veces, 2, 3 veces por lo menos. Le he leído toda la palabra del Señor. Y cuando la leo, sigo viendo de que, wow, como que no hubiera leído nada. ¿Pero por qué? Por la riqueza que hay adentro de la palabra que se llama rema. Eso se llama rema, palabra hecha vida. Ahí está la otra palabra que es logos, que es la Biblia, nada más que mata. La palabra mata. Esta palabra si la uso solo con logos, puedo matar a cualquiera. Pero si ese logo se convierte en rema, palabra que da vida, entonces yo voy a transmitir vida a las personas. Y es tremendo cuando uno, bueno, no sé por qué le estoy diciendo eso, pero estoy apegado ahí a lo que la palabra del Señor está diciendo. Claro, este sistema, volvemos, ¿verdad? Profesa al Señor Jesús, pero no lo conoce, porque nunca ha experimentado un arrepentimiento. Si uno no ha experimentado un arrepentimiento genuino, no puede realmente ir hacia otro nivel de Dios. Por eso yo le decía en algún momento que de tanto en tanto debemos de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. A veces por cierta incredulidad o por ciertas cosas, decirle, Señor, mira la verdad, perdóname. Y usted sabe que a Dios le gusta que uno sea sincero. Mira, Señor, hablarle así va, mira, Señor, porque nosotros sabemos que existe un Dios y que existe un lugar en donde la gente va a ir a parar y hay, pero mire, infinidad de ejemplos. Y sabemos nosotros que existe. Pero una cosa que le gusta a Dios es que nosotros nos sinceremos. Dice, Señor, mira, yo no creo en esto. Yo quiero verdaderamente que tú me des una experiencia. Después me cuentas. ¿Por qué le digo esto? Porque su confianza de este sistema no es plenamente en el Señor Jesús, sino en su sistema. Ese es el punto. Por eso el Señor lo advirtió y dijo estas palabras. Después volvemos a Apocalipsis, pero dijo estas palabras allá en Mateo 7:21. Mire cómo dijo. Mateo 7:21 dice así. Oiga bien. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Oyó? Notó, Cristo habla de una voluntad que hay que cumplir y esa está en la Biblia. Es decir, la Biblia es el patrón, el eje, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia es la fuente de información más confiable que todo hombre debe de atender. Si usted quiere atender un libro, el libro más confiable de la historia es la Biblia. Todos los libros se han acabado. Este ya tendría que haberse acabado de hace miles de años. Pero Dios ha conservado, pero nítidamente ha conservado, aunque ha querido ser trastocada, ensuciada, contaminada, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Pero nunca jamás no ha dejado de ser guardada en su contenido explícito. Es decir, la palabra del Señor, al querer ser trastocada incluso por las guerras que han habido, como Hitler, por ejemplo, quemó todas las Biblias de su mundo. Eran montañas en decir, no, vamos a destruirla por completo, para que nadie la lea y para que nadie se dirija por ella y para que sepan, dijo este hombre diabólicamente, para que sepan, y yo voy a terminar con Israel, voy a acabar con esa nación para que no digan que la palabra es verdadera. Y se propuso, hermano, y mató a 6 millones de judíos, hizo bolsa todo a un montón de judíos. Mas él no sabía que estaba matando al cascarón del huevo, porque lo que venía por dentro, eso, la simiente nunca la pudieron tocar, y por eso volvió a resurgir de nuevo, ¿verdad? Y Dios volvió otra vuelta
a probarle al mundo de que la palabra de Dios es la fuente más confiable que uno puede tener. Y es que eso es maravilloso. Por eso yo les digo a veces a unos que me hablaron por teléfono con respecto a la palabra, algunos ministros, que les explicara, ¿verdad?, a ciertas cosas que ellos sentían dudas y todo eso. Y le digo, Dios nunca, jamás ha dejado que su palabra sea totalmente ensuciada en el contenido explícito. Es decir, Dios siempre ha guardado su palabra. Siempre la guardó. A veces la guardó en las catacumbas, a veces la guardó en las montañas, a veces que la guardó con hijos de Dios que fueron perseguidos, pero que la guardaron en su totalidad, porque si ese Dios que adoramos no lo puede hacer, entonces estamos fritos todos. Si Dios no puede guardar su palabra, su contenido, su profecía, y lo estamos viendo claramente ahora, entonces no es un Dios confiable. No, yo no podría confiar en un Dios, pues conozco bastante la Biblia, yo no podría confiar en un Dios que realmente no tenga la capacidad para explicarme todo el contenido de la historia. No podría yo. Porque todo el contenido de la historia y todo lo que se ha descubierto en todos los años, en toda esta historia del hombre, usted la puede encontrar en la Biblia. Si usted quiere hablar de química, usted puede hablar de química. Usted quiere hablar de evolución, ahí está la evolución. Dentro de la creación hay evolución. Si usted quiere hablar de bioquímica, usted va a encontrar de bioquímica. Usted quiere hablar de extraterrestres, Dios mío, hay un montón de cosas ahí. Si usted quiere hablar de lo que usted quiera, usted puede hacerlo. De los ciclos biológicos, usted lo puede encontrar. El punto es cuánto usted la va a leer. Porque a veces le decía yo a estos ministros, ustedes se empapan de muchos libros, de muchas cosas y esto y lo otro, ¿por qué no se empapan de la Biblia? Y después, por supuesto, yo he leído miles de libros, hermano, pero usted no puede imaginar lo que he leído. He estado metido en la tesis que agarré yo. Tuve que recorrerme todas las bibliotecas de aquí de Buenos Aires para poder dar mis exámenes, mis cosas y esto y lo otro. Me recorrí todo eso, pero lo que más me enseñó fue la Biblia, porque la Biblia ya estaba escrito. El punto es cómo yo lo voy a ver a través de la luz del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que entendamos eso. No es malo leer, pero leer bajo la lupa del Espíritu Santo y bajo la lupa de la Biblia, eso le va a dar riqueza a tu conocimiento. Recuerden que la palabra es lo más confiable que hay. Por eso todos los libros, por muy buenos que sean, de Sócrates, de todos estos tipos cabezones que han habido en la historia, todos se terminan. Ahí están enganchados en bibliotecas, pero la Biblia sigue vigente. ¿Acaso no está siendo atacada hoy? Pues que quieren quitarla, pero no la van a quitar nunca. Porque si la quitan dentro de nuestro corazón, va a estar escrita, pero tú tienes que tenerla dentro. Entonces seguimos. Mire qué tremendo esto. Entonces la Biblia es la fuente de información más confiable. Lo tremendo es que el apóstol Juan, el Espíritu Santo le mostró a través de un ángel la naturaleza universal y mundial de la iglesia falsa y pagana, la que se va a casar con el anticristo. Leamos para entender. Apocalipsis capítulo 17. Vamos otra vuelta ahí, que ahí hay mucha información de la iglesia falsa. Dice así: y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que será sentada, que está sentada sobre 7 montes. Póngale cuidado a eso. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. ¿Oyó? Esto nos enseña de la unión que tendrá la iglesia apóstata con el creciente poder del anticristo. Sí, en los primeros 3 años y medio. Eso sí, muchas gracias.
¿Me entiende? Repito, estos dos versículos nos hablan de la unión que tendrá la iglesia apóstata con el creciente poder del anticristo en los primeros 3 años y medio. Recuerde que la tribulación se compone, repito, le dije la vez pasada, de 7 años. 3 años y medio, ¿verdad? De gran crecimiento, de gran prosperidad, de resoluciones impresionantes al mundo económico, al mundo político y al mundo religioso. Será algo extraordinario que el mundo alabará, se asombrará de la abundancia que están proponiendo, es decir, de la paz y seguridad. Por eso es que la paz y seguridad falsa, porque es aparente nada más. Lo más impresionante es que esta iglesia falsa y ecuménica, universal, proveerá de apoyo para formar el nuevo orden mundial del anticristo. Porque el anticristo, el nuevo orden mundial, necesita, sí o sí, el poder religioso. Lo necesita no solamente el poder papal, sino también musulmano. ¿Por qué? Porque tal vez, quizás, y puede ser y puede calificar también que el falso profeta venga de los musulmanes, porque son millones pero impresionantemente. Entonces puede ser que de ahí surja para que pueda pegar justamente con Israel, porque Israel va a aceptar al anticristo, pero también al falso profeta. Y puede ser que de allí surja, pero también sabemos nosotros que está el poder religioso, papal, que es el que, wow, impresionante. Entonces necesita eso porque son millones de personas, hermano, que va a ser necesario que entre y que pueda también respaldar al orden mundial. Pero luego, lo que dice la Biblia, algún día lo vamos a ver, lo que dice la Biblia, que cuando ya haya alcanzado el poder total, el orden mundial, junto con su líder, ellos mismos van a destruir a la iglesia papal. Ellos mismos van a destruir a la religión. ¿Por qué? Porque a él no le interesa. La religión solamente es una pantalla para poder establecer su orden y para poder así de esa manera subir, para que de esa manera lo reconozcan. Pero luego que toma el poder sobre el mundo entero, a él no le importa, porque él va a poner su propia religión, que es lo que quieren implantar hoy, pero no lo pueden hacer, sino que ahora lo hacen todos. Usted tiene, ¿qué Dios tiene? Indio, de la India, usted hindú, usted no importa, usted no importa qué Dios adore, venga, únase con nosotros, y ahí van todos a la mezcla. Y sabemos nosotros que a Dios no le gustan las mezclas, pero va a reunir a todos. Ahí va a estar los hechiceros, los brujos, todos. ¿Qué es lo que hay ahora? Un proyecto en donde todos tienen que unirse, no importa el Dios que usted tenga, porque como dice la Biblia, hay miles de dioses, pero hay un solo, que es el Dios que no se mezcla. Y por eso es que la iglesia es perseguida, porque la iglesia verdadera es perseguida, porque ella sabe que a Dios no le gustan esas mezclas. Es que eso es lo tremendo. Y recuerde que Dios es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Y Dios en el principio eterno hizo un montón de dioses con D minúscula. Pero ellos se rebelaron contra el Dios del cielo, porque les dio su categoría. Y sabemos muy bien que es así, no porque nosotros por conocimiento, sino porque la Biblia lo dice claramente. Por eso le digo que esto es tremendo, mire, pero tremendo. Bueno, al apóstol Juan se lo revelaron así. Entonces, lo más tremendo que yo miraba es que durante el periodo de la iglesia falsa, en su apogeo, ella perseguirá a cualquiera que rehúse unirse a sus ritos
de adoración pagana. Ahora quizás se hace encubiertamente, pero llegará un momento en que volverá otra vuelta, como en el circo romano, como en las catacumbas, como en la Inquisición, que será perseguida la iglesia verdadera abiertamente. En algunos países ya es abierto. En China, por ejemplo, usted no puede hablar un mensaje como el que yo estoy hablando acá. Allá por Irak tampoco. Allá por esos países, hermanos, que son ateos, no puede hablar usted esto. ¿Por qué? Porque lo llegan a asesinar. O si no, lo echan a la cárcel y después lo entierran. Y no hay ningún problema. Usted no puede, allá hay iglesias que están, miles de iglesias que han sido quemadas, pastores han sido muertos. Los hemos visto en videos nosotros cómo los queman públicamente. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque quieren apagar esto, pero no se puede apagar nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera está aquí. Hasta que no sea arrebatada la iglesia, hasta que no sea arrebatada, no puede el diablo destruir esto, porque esto es de Dios. Mire, a Juan le mostraron por revelación la inquisición que habrá de parte de Babilonia, la grande, en la gran tribulación. Porque la gran tribulación va a ser una inquisición tremenda. Inquisición es castigar por medio de un tribunal eclesiástico a todo aquel que no está de acuerdo con la fe de un sistema, como en el siglo XVI y en el siglo XVII. Vaya a investigar sobre el siglo XVI y el siglo XVII y usted se va a dar cuenta de la tremenda inquisición que hubo ahí por aquellos que profesaban a Jesús. Ahora, ¿contra quiénes será específicamente la inquisición? Contra judíos que se van a convertir, y contra la iglesia tibia que se quede en la tribulación. Recuerde que la iglesia que se quede en la tribulación, wow, ahí sí va a tener que, ahí se va a ver realmente si se convirtió la persona, hermano. Porque ahí el decir yo soy de Cristo es sentencia de muerte. O sea, ahí sí no va a haber contemplamiento como ahora, que hay cierto contemplamiento en estos países democráticos, en estos países así como los que vivimos nosotros, ¿verdad? No se puede hacer abiertamente como en Irak, como en todos esos países tremendos que hay. Allá es abiertamente, en China, olvídese. En China tiene que hablar uno lo que ellos dicen en su sistema, y si no lo hace así, entonces ya hay gente infiltrada. Ahora hay gente infiltrada en nuestras iglesias y todo eso, pero es nada más pesando nada más la situación. Pero allá es abiertamente, es una ley del gobierno que no puede decir ciertas cosas, mucho menos a veces publicar abiertamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, porque en la tribulación es el trato para Israel, pero también para los que se quedaron, los que no quisieron realmente, los que no quisieron obedecer al mandato que el Señor quería. De judíos y gentiles que ahí van a despertar a su verdadera fe en Cristo Jesús en la tribulación. Son los mártires que menciona la Biblia, a quienes se les fue mostrado a Juan. A Juan le mostraron esos mártires. Veamos, Apocalipsis 17:6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla me asombré grandemente. ¿Oyó eso? Algo importante. La iglesia romana no mata a los santos de manera directa, sino que lo hace indirectamente por medio del imperio romano resucitado. Porque va a volver otra vuelta el imperio romano resucitado, al cual ahora en nuestra época se le llama el orden mundial. Ese es el imperio romano resucitado, el que va a hacer, hermano, pero mire, tremendas cosas. Es la estatua de Nabucodonosor mezclado con hierro y con barro. Note que esa no ha sido destruida, todo ha sido proféticamente cumplido, desde la cabeza, los pechos,
el vientre y los 2 pies, ¿verdad? Que se dividió, Roma se dividió en su momento. Todo se cumplió proféticamente, pero los dedos mezclados con hierro y barro, eso es para la gran tribulación, que es cuando Cristo viene y destruye, ¿verdad? Los pies de la estatua, que es el barro, representa a la luz de la Biblia Israel, y el otro representa al orden mundial, los 10 que usted vio ahí, los 10 cuernos. Eso es muy tremendo entenderlo. Por eso ella, esta iglesia falsa, está ebria de la sangre, dice aquí, de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Ahora, la mujer nos habla de la iglesia falsa y apóstata, la cual tiene proyectos de organizar una iglesia ecuménica universal que incluye muchos grupos religiosos, satánicos y sectas. Eso está públicamente ahora, actualmente. Usted puede unirse si usted quiere, pero eso ya hay un proyecto que ya está abiertamente, que es lo que se busca hoy, no como antes que se buscaba nada más eliminarlo. Dicen, no, vengan, unámonos. Usted adore a su Dios por acá, usted adore a su Dios por acá, usted adore a su Dios por allá, pero todos unidos busquemos la paz y seguridad, y de esa manera vamos a tener un mundo mejor. Esa es la trampa. Por eso la apostasía bíblica habla que la iglesia falsa tendrá un centro de operaciones para gobernar en la tierra. Recuerde que hay un centro de operaciones en donde debe de gobernar. Mire, por el Espíritu Santo podemos recorrer el velo para identificar el lugar y descubrir el misterio de la mujer. Recuerde que el misterio de la mujer, y la mujer es un misterio, ¿no? Es un misterio eterno, que tenemos luces de esa mujer. Tenemos luces de esa mujer, innegablemente. Porque la Biblia lo describe, Zacarías 5, describe muchas luces con respecto al poder, al potencial que la mujer tiene. Y nosotros como hombres, como individuos que podemos estudiar, y que a la mujer, por eso dice la Biblia, tratar a la mujer según ciencia, según conocimiento. Oiga eso, quiere decir que si hay que tratarla con ciencia hay que conocerla, pero nunca la puede conocer uno toda la vida. La mujer es tremenda, hermano. Por eso es que desde el principio se le metió sujeción, hasta que la van a liberar para volverla otra vuelta a la posición eterna. Es que ese misterio es maravilloso. La mujer es cosa seria, hermano, desde la eternidad pasada, que fue la que se reveló. Y por eso fue sometida a una sujeción para poderla liberar después. Aunque Cristo vino a liberarla en la cruz del Calvario, por ende se va a casar con el término de una mujer, la iglesia de Cristo. Bueno, ese es otro misterio. Pero lo que trato de decirles es de que es tremendo lo que va a suceder, porque el Espíritu Santo ha revelado cómo poder identificar y descubrir, hermano, en parte ese misterio. Versículo 7, mire cómo dice de ese mismo capítulo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Note que la bestia, el anticristo, lleva una mujer encima. Él pone la cara innegablemente, pero hay una potestad que lo gobierna, que es, hermano, que es una mujer. Es decir, una potestad que está sobre él y que es la que maneja todo. Ella cree, o él cree, perdón, que él está manejado, pero no, está manejado por una entidad totalmente. Por eso dice que la bestia lleva encima matriarcado, ¿no? Él lleva encima, porque es la que, hermano, hoy incluso vemos nosotros claramente en el mundo. Hace, póngale 50 años o 60 años,
Por ejemplo, en Argentina, si usted estudia la historia de Argentina y estudia acerca de la mujer, a la mujer no se le daba mucha prioridad en instituciones como presidentas, como esto y lo otro. No se le permitía. Pero hoy, hermano, vemos nosotros una proliferación en el mundo de mujeres que ahora son las que gobiernan, comandan presidentes, comandan presidencias, están sobrepuestos, y no que la mujer no pueda ejercerlo, no, lógico que no es así, si Cristo vino a liberarla para que no se pisoteara más a ese potencial que tiene la mujer. Es un potencial impresionante, pero siempre esos potenciales, si los vemos nosotros, porque a veces la mujer puede ser mejor que el hombre, esos potenciales siempre, si lo mira por orden de Dios, lo metió bajo sujeción para que no destruya. Ese es el misterio. Siempre le dice Dios que surja, que haga, que deshaga, que te ayude, que haga esto, pero siempre es como bajo una autoridad. Si usted en la Biblia lo describe así, porque en el final de los tiempos, como estos tiempos, vamos a ver cómo la mujer va a tener un surgimiento poderoso y va a ser usada poderosamente en gran manera. Pero si la mujer no tiene ese matiz de sujetarse a autoridad, puede tener un gran problema. Por eso es que las estadísticas en el mundo evangélico, las estadísticas, usted va a ver que de gente endemoniada son más mujeres que hombres. Porque cuando la mujer se activa en ese potencial eterno, Dios mío, hermano, se lleva en las patas al hombre. Y si no se está firme, olvídese. Pero es una gran potencia, es una gran bendición. Cuando uno sabe entender, comprender lo que significa eso, es una enorme bendición. Por eso Cristo vino a liberarla. Y por eso es que dice la Biblia, no sé por qué le estoy diciendo tantas cosas ahora, hermano. Y por eso dice la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 18, y aún sobre mis siervos y mis siervas. Mire, lo pone a la par en la gracia. Aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu sobre ellos y profetizarán, es decir, darán mensajes proféticos. Entonces, una mujer bajo autoridad ministerial, apostolar o pastoral, Dios mío, hermano, es una bomba. Es una cosa impresionante, incluso comprobado científicamente, la mujer madura más rápido que el hombre. Qué tremendo eso, ¿no? La mujer madura más rápido. Si tiene 18, cuéntele que tiene como 30 años. Y los pibes todos taradones y todo así de 18 años. Dicen, no, yo no quiero tipo, dice la mujer. Quiero una persona madura, una persona que tenga bien completos sus sentidos. ¿Por qué? Porque ella tiende, por lógica de Dios, a madurar. Pruébelo, usted puede probarlo. Eso está fácil probarlo. Digo, por si quiere, ¿cómo pruebo eso? Fíjese y va a ver. Entonces, sigamos. Note usted, la bestia lleva a la mujer. Vamos a ver, versículo 7 le leí, ¿no? Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Oyó? La bestia lleva a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer va sentada en ella, aunque la bestia tiene el poderío mundial. Versículo 9, para entender. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. ¿Oyó? La mujer siempre, cuando habla la Biblia de mujer en la figura, habla de religión, de secta. Pero note, esta es una de las declaraciones más claras para poder identificar la sede central de la iglesia falsa. Está sentada sobre 7 montes. Por ejemplo, Roma llena este requisito, ya que está sentada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Roma está sentada sobre 7 montes. Hay muchas, por supuesto. También Jerusalén está sentada sobre 7 colinas. Pero ahí está Israel, que Dios ya tiene un trato con ellos.
¿Me entiende? Lo tremendo es que la iglesia falsa, la papal, por muchos años se ha preparado para dar a luz a la iglesia apóstata de los últimos tiempos, la que se va a casar con la bestia, con el anticristo. Por muchos años viene preparándose. Claro, también la iglesia verdadera está madurando para dar a luz a la iglesia gloriosa que se va a casar con Cristo. Recuerden que Satanás siempre ha sido un imitador. Es decir, él y toda la vida ha imitado lo que Dios ha profetizado en su palabra. Por eso a veces se adelanta a ciertos secretos, misterios que se le fueron revelados. Y él se adelanta, como por ejemplo a la liberación femenina. Él se adelantó y, hermano, ahora está haciendo que eso venga sobre las autoridades, cuando realmente la liberación de todos y de la mujer también en toda su magnitud y poderío va a ser cuando la lleve el Señor al reino de los cielos y vuelva otra vuelta a la normalidad. Es decir, va a llevarla para arriba otra vez para poderla llevar al lugar que perdió. El lugar que hizo que perdiera, para poner una figura que se me viene ahora, el primer paraíso eterno. Luego hizo perder el otro paraíso en el Edén. Note que Eva echó a perder el paraíso también. Y Adán estaba ahí, y cuando comió y lo engañó la serpiente de luz, porque era una serpiente de luz, no era Satanás, era una serpiente de luz que andaba con ellos dentro del jardín, ¿verdad? Podemos ver que Adán estaba ahí. Ahí estaba Adán. La Biblia dice claramente que cuando ella comió le dio a su marido que estaba con ella. Es decir, Adán estaba oyendo, pero estaba como lelo. ¿Y con quién platicó esta serpiente? Platicó con ella, porque ella era clave. Wow, eso es un montón de temas que le estoy soltando, hermano, que como le digo, no sé por qué estoy diciendo tantas cosas, pero bueno, el Espíritu Santo quiere que lo haga así. Entonces, la iglesia verdadera está hoy madurando para dar a luz la iglesia gloriosa. Ahora, hay que aclarar que nosotros como iglesia de Cristo no tenemos odio o rencor por ninguna persona como individuo, porque entonces estaríamos violando la palabra del Señor. No tendría que ser así, porque el Señor nos dice que provoquémonos al amor. Eso sí, lo que da tristeza y celo espiritual es el engaño que está dirigiendo a millones de personas al infierno. Porque eso sí es verdad. Usted sabe que por muchos años nuestros padres fueron engañados por doctrinas no bíblicas a obedecer, hermano, a un sistema y no a Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Nuestros padres fueron engañados totalmente por un sistema humano que en sus principios hace unos, póngale unos 40 años atrás, o 50 quizás, nuestros padres, al menos allá en los países centroamericanos, no se les permitía leer la Biblia, por ejemplo, sino que se les daba solo libritos, catequesis parece que se llamaba, o cosas así, pero no podían leer la Biblia. No se les permitía, sino leer nada más eso. Pero a medida que fue creciendo el tiempo y que Dios se vino acercando y los tiempos se vinieron cumpliendo, ahora podemos tener una Biblia nosotros en nuestras librerías. Lo más bello es que hoy en día muchos católicos están leyendo la Biblia y se están convirtiendo a Cristo y están naciendo de nuevo. Muchos. Por eso ese centro religioso está preocupado y se inventaron lo que se le llama los carismáticos, que pueden adorar como nosotros, que pueden cantar como nosotros, que pueden gritar como nosotros, que pueden danzar como nosotros, que pueden adorar como nosotros, pero sin dejar el sistema. Y a veces predican hasta mejor que uno, hermano. Estaba oyendo un tipo de un día esto, digo, qué tremenda palabra la que tiene. Y de repente, hermano, se persignó y
en el nombre de María. ¡Ah, dije yo! ¿Me entienden lo que le trato de decir? Eso es tremendo. Lo triste es que muchos son contristados en su espíritu cuando son enseñados por profesores que no enseñan la Biblia, sino mandamientos de hombres, preceptos, dice la Biblia, preceptos. Mire cómo dice Colosenses, lo que usted puede ver hoy en día, se lo voy a dibujar acá. Colosenses 2:23 dice, profetizado, ¿no? Colosenses 2:20 al 23. Vamos a ver. Aquí está. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Dice, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Oiga, todos los cuales se refirieron a cosas destinadas a perecer. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y eso es así. Entonces, todas las religiones que existen sin sangre, así se le llama a las religiones sin sangre, es sin sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Tienen un matiz de ser, hermanos, manejadas por espíritus inmundos. Porque nosotros tenemos claramente, y se ha probado claramente en la historia, y aún siguen investigando, lo que pasó en la cruz del Calvario. Y lo que ha sucedido durante todo ese tiempo, porque el único que ha resucitado entre los muertos con pruebas convincentes, y las dejó el Señor, pruebas convincentes, ha sido el Señor Jesucristo. Nadie ha podido, claro, muchos han resucitado, muchos hasta se ha orado y resucitan, pero vuelven a morir. En cambio, Cristo resucitó para vivir eternamente ante el Padre. Es que esa es la diferencia de todos los que han resucitado. Y por esa razón es que cuando el Señor resucitó, dejó pruebas convincentes de su resurrección ante los soldados que cuidaban la tumba, ante los gobernantes de ese tiempo, ante los discípulos, que cualquiera había dicho, bueno, eran los discípulos, eso puede ser mentira, pues fueron 12 nada más, pero no, dice la Biblia claramente que el Señor se fue, ascendió al cielo, y lo vieron, y dice el número, 500 personas lo vieron ascender al cielo. Es decir, para que dejara testimonio de la realidad. Luego pues vemos nosotros cómo se le apareció a sus discípulos, a Pedro, etcétera, ¿no? Pero alguien hubiera dicho, bueno, pero ellos son los que escribieron ciertas cosas de la Biblia, exactamente, como para poder dividir eso. Pero el Señor lo hizo ante 500 personas porque Él sabía que en el tiempo, por eso, hermano, sabía que en el tiempo muchos iban a tratar de transgredir y tratar, hermano, de manchar incluso hasta su nombre, para que de esa manera desviar en el último tiempo a millones de personas que ahora están siendo desviadas. Están siendo desviadas por no creer y por lo que se trastocó, lo que se tocó. Pero como le digo, se tocó en cierto momento, pero Dios siempre tuvo guardado, ¿verdad? Todo lo esencial para que la iglesia no se tuerza en el tiempo. Y pueda así de esa manera seguir la línea siempre. Porque si no, la Biblia ya no estuviera, hermano. Es el único libro bestseller del mundo. Y aunque quieran destruirlo, no lo van a poder destruir. Y ya lo han querido hacer. Ahora viene el otro ataque. El otro ataque es tratar de confundir y malinterpretar ciertas cosas como para poder decir, ve, yo no creo que la Biblia sea lo único. Y empieza uno a dudar y empieza la gente a dudar, otros a retirarse, otros a decir,
cosas contra el mismo nombre del Señor Jesucristo. Pero note, este es el tipo, en estos versículos de Colosenses, este es el tipo de enseñanza que tiene al hombre sin vida espiritual. Por lo tanto, no tiene fuerzas el hombre para pelear contra los poderes del mal. ¿Por qué? Porque solo tiene un conocimiento nada más. La Biblia dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Ahora póngale usted conocimiento, amor y Espíritu Santo. Wow, esa es otra cosa. Porque si uno solo se basa en ese conocimiento sin compararlo con la Biblia, porque mire, todo lo que se ha inventado, todo, hasta incluso de ir a la luna, allá por 1969, si no me equivoco, que el hombre fue a la luna, que aunque dicen que fue mentira eso, pero ahora ya no, ahora ya ha ido a la luna el hombre, hasta Marte si quiere usted. Pero la Biblia dice claramente allá por Ageo, el profeta Ageo, o el profeta, bueno, búsquelo, uno de los profetas menores. Ahí dice que aunque te remontares hacia las estrellas, de ahí te derribaré yo. Ya estaba profetizado que el hombre iba a ir a las estrellas. No, es que cuando uno lee esos pasajes dice, Dios mío, qué tremendo, Dios, qué más grande eres, Señor. Por eso no podemos ignorar el gran abismo que existe entre las enseñanzas de la Iglesia Católica y las enseñanzas de Jesucristo que se encuentran en la Biblia. Aparte, yo voy terminando. Aparte, cuando digo que la Iglesia romana es un sistema plenamente humano, no es porque el Concilio Católico Romano de Trent declaró en 1564, usted puede ir a verlo en las enciclopedias de ellos mismos. En 1564 la Iglesia Católica Romana declaró, mire lo que declaró, esto declaró: Roma, dice literalmente, cree que la verdad en lo que se refiere a la salvación, y dice un montón de cosas, se determina únicamente por los papas y los concilios de la Iglesia, no por la Biblia como palabra de Dios. Wow, qué tremendo. Es decir, que la Biblia está ausente. Se lo repito. Roma cree, y está escrito allá por el año 1564, cree que la verdad en lo que se refiere a la salvación y muchas cosas se determina únicamente por los papas y los concilios de la Iglesia de Roma, no por la Biblia como palabra de Dios. ¡Hala, qué tremendo, hermano! O sea, que quiere decir que la Biblia no está en las noticias. Solo es un sistema que gobierna a través de la carne, a través de muchas cosas que, bueno, podíamos hablar mucho de eso. Ahora, yo termino. Yo creo y reconozco como cristiano que la única fuente con autoridad y de conocimiento sobre la salvación es la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Porque lo dice la Biblia. Por eso yo le insto a usted que use diferentes versiones de la Biblia, porque ahí usted va a encontrar el paquete de lo que realmente es. Porque la Biblia siempre fue guardada por Dios. Lo que Dios tiene implícito de la salvación y de todas las cosas que el Señor ha dejado profetizadas por apóstoles, por profetas, está intacto. Mire, si usted va a la historia, y yo termino con este dato, ya voy a cerrar mi Biblia porque si no, no sé por qué estoy tan inspirado ahora, man, hablando. Pero si usted va a la historia y estudia los imperios, los 4 imperios que han habido en la historia a partir de Daniel para acá, es tan literal, tan tremendo, que los indoctos, la gente que le gusta razonar, se atrevió a decir que el cumplimiento del libro de Daniel, ahora no pueden decir nada por cumplimiento del Apocalipsis, pero se atrevieron a manchar y decir que lo que escribió Daniel
Lo escribieron después de los acontecimientos. Porque la exactitud del libro de Daniel es tan tremenda, que hasta los detalles de la cruz del Calvario se cumplió con exactitud. Entonces dicen ellos que Daniel se escribió porque es tan exacto. No puede ser que Dios sea tan exacto. Pues déjeme decirle que Dios es exacto, porque Él dice: se los digo de antemano para que cuando suceda no digan que yo no le dije. Pero tan exacto que ellos dicen: no puede ser posible. Lo que no han leído ellos es que a Daniel le dijeron: cierra este libro y yo lo voy a abrir en el último tiempo, porque Apocalipsis era la llave de Daniel. Usted compara Apocalipsis con, eso sí sería bueno que se dedicara a comparar Apocalipsis con Daniel, y usted se va a quedar, pero ala, dice: Dios mío, qué tan equivocado estaba en creer a veces basura. Porque hay cosas de Daniel que todavía se tienen que cumplir. Las 70 semanas, la última semana que Daniel profetizó, y los pies de la estatua de Nabucodonosor, eso no se ha cumplido todavía, porque eso se va a cumplir en la gran tribulación. Esto quiere decir que es verídico, que él estaba hablando proféticamente, y que es mentira de los hombres que han querido ensuciar la palabra para decir que era mentira todo eso que se cumplió proféticamente con una exactitud exagerada, como se está cumpliendo hoy. Hoy se está cumpliendo exageradamente. Aquellos que conocemos un poco la Biblia, que me falta conocer mucho, pero conozco bastante, y que la sigo estudiando innegablemente, me doy cuenta cómo se encierra la palabra todo lo que estamos viviendo actualmente. O sea, ¿cómo me voy a parar yo aquí, hermano, con tanta seguridad si no tengo una realidad total? Sería como venir al cine nada más, o venir a un show, o venir a escuchar nada más a un tipo que sabe un poco. Sería horrible, sería muy... Para mí sería tedioso, hermano. Predicar sería muy tedioso para mí si yo no tuviera una realidad en mi corazón. No, sería tedioso, sinceramente. El evangelio, como le decía anoche a los hermanos allá, el evangelio es aburrido. El evangelio es aburrido cuando no tiene revelación de la palabra. Pero cuando tiene revelación, tú sientes que brillas. Tú sabes que hay algo dentro de ti que te empuja, que te enseña, que algo extraordinario que se revela en tu vida. Pero si no, el evangelio, ¿por qué cree usted que los jóvenes de las personas legalistas a los 18 años quieren irse de su casa? Porque no aguantan la presión de la imposición sin gracia sobre sus vidas. Entonces muchos se van al mundo. Muchos jóvenes no aguantan. ¿Por qué? Porque el legalismo mismo ha hecho que estos jóvenes no puedan, hermano, disfrutar el evangelio de Jesucristo, porque no tienen revelación. Pero cuando hay revelación, usted puede ver a un Sadrach, a un Mesac, a un Abednego. Usted puede ver a un José, puede ver a un Samuel, puede ver a un Tito, puede ver a un Timoteo, puede ver a un Andrónico, puede ver a un Junías, puede ver a un Epáfras. Jóvenes que estuvieron a la par de los apóstoles, jóvenes que, hermano, mamaron el evangelio apostólico y fueron los tremendos hombres de Dios en el tiempo, porque Dios se les reveló. Por eso, si a Dios no se te ha revelado, dile: Señor, quiero que te reveles a mí por tu palabra, y va a ver usted que se le va a revelar, y va a empezar Dios a trabajar, y tu fe va a empezar a aumentar, porque el punto es que empiece a aumentar tu fe. Por eso es que Pablo decía, y yo termino con esto, mira, no puedo terminar, hermano. Pablo decía: todo lo que estudié. Y Pablo sí que sabía, hermano. Un tipo sabía y tenía conocimiento de todo lo que usted quería. Conocía la ley de memoria, porque era un fariseo, pero no era un solo fariseo, era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, celoso. Y mataba, creyendo que era Dios el que le ordenaba, mataba a los cristianos por el celo que tenía del conocimiento que tenía. Y cuando Dios se le revela con todo ese conocimiento, dijo: todo lo que tengo, mis títulos,
mis cátedras, todo lo tiro por basura por ganar este evangelio maravilloso que Dios me ha revelado. Note usted que le dice, dele un aplauso y se lo va a dar, déselo fuerte, déselo al Señor. Pero así es como dice. Entonces, esta es la verdad en parte de lo que podemos seguir hablando el día de mañana. Qué tema más fascinante. Cierra sus ojos, yo he terminado, hermano, no quiero quitarle más tiempo porque si no le quito toda la tarde, yo tengo que ir a predicar allá también. Vamos a orar delante del Señor. Póngase de pie si puede ponerse. Y vamos a pedirle a Dios que se glorifique. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en este día. Día que tú nos has permitido enseñar. Te pido que te glorifiques en cada uno de los que nos esté escuchando. Señor, te pido que abras el entendimiento para comprender las Escrituras, como lo hiciste con los apóstoles que estaban contigo y no te creyeron, Señor. Caminaron contigo 3 años y medio. Y cuando se cumplió la Escritura, que tú habías dicho de antemano que ibas a ser crucificado, todos se fueron. Ninguno estuvo ahí de los apóstoles. Quizás solo Juan cubiertamente en un manto. Y las mujeres, que siempre fueron el soporte, que siempre estuvieron en los momentos más difíciles. Ahí estuvieron las mujeres, María Magdalena, al pie de la cruz. Pero ninguno de los que había llamado estaban. Todos se dispersaron. Y vivieron contigo 3 años y medio, viendo los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, oyéndote hablar en parábolas, explicarlas, pero no entendían nada. Pero la palabra dice claramente que después de los 3 años y medio de tu ministerio, tú les abriste la mente para que comprendieran las Escrituras. Pues hoy te pedimos, Señor, que abras el entendimiento para comprender las Escrituras. Aquellos que aún no entienden ciertos párrafos o ciertas revelaciones como estas, te pido, y esa es mi oración en este día, Señor, que abras el entendimiento, oh Dios del cielo. Aquellos que aún no han abierto el entendimiento, Señor, pero sabemos que tu Espíritu puede hacerlo. Y que esa riqueza que tienen, que han estudiado solo como logos, ahora se convierte en rema. Y que pueda llevarnos a otro nivel espiritual, Señor. Y podamos amarte como debemos de amarte. Te pido que hagas crecer la fe de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, conforme a tu misericordia, a tu gracia, bendigo a cada familia representada en este lugar, Señor. Y te pido que te reveles a cada uno de ellos y que tu nombre sea glorificado en medio de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la unción de tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu Santo que fluye como un río dentro de nosotros, Señor. Gracias por ello. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que está aquí, Señor. Bendícelos a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén.